de Génesis. Capítulo 11 del libro de Génesis. Tenemos como título la Torre de Babel. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir sobre lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí la lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar un momentito. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, confiamos conforme a tu palabra, Señor, que no va a volver a ti vacía, sino que va a ser conforme a todo lo que tú quieres, Señor, que hagan los corazones de los que lo escuchan, Señor. Es tu palabra, el poder está en tu palabra, y tú eres, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, transformando los corazones. Te ruego poder exponerla con claridad, te ruego que tu palabra sea hablando, transformando, cambiando las vidas, Señor, de quienes la escuchamos, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego que reduzcas, Señor, mi humanidad a cero, Señor, y que seas exaltado sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas seas exaltado tú. Amén y amén. El problema principal de la humanidad, de toda la humanidad, fue y va a ser siempre el mismo. El más trascendente es el pecado. Permítame leerle una reseña que hace la Biblia de la Reforma sobre este tema. Dice: el pecado es en esencia la falta de confianza en Dios. Es un acto o estado de incredulidad y una afirmación de autonomía. Quiero que se grabe esa palabra, autonomía. El pecado se manifiesta al hacer lo que Dios ha prohibido y en no hacer lo que Dios ha mandado. La verdadera religión consiste en una comunión con Dios basada en confianza en Él. Esta confianza genuina trae como fruto la obediencia. El pecado es una afirmación de autonomía. El pecado se manifiesta al no hacer lo que Dios demanda. No solamente a hacer lo que Dios ha prohibido, sino también a no hacer aquellas cosas que Dios ha mandado. Cuando Adán y Eva pecan, ellos están teniendo este tipo de características. No coman del árbol que les mandé. O sea que ellos desafiaron a Dios haciendo abiertamente lo que Dios había prohibido. Y
declararon querer vivir una vida autónoma, sin gobierno de nadie. Quiero vivir según mis reglas. Eso es alguien que es autónomo, que no acepta o no aprecia quizá otras opiniones, sino que solamente la suya. Y el pecado es esto nosotros. Cuando nosotros pecamos, estamos declarando esto mismo. Yo soy alguien autónomo, tomo mis propias decisiones y no me importa lo que Dios diga. Desde los días de Adán y Eva esto es así. Desde los días de Adán y Eva esto es así hasta nuestra época. El hombre ha tratado de hacer su voluntad y siempre estar torciéndose de la voluntad que Dios había declarado para cada persona del pueblo de Dios. Pasando por alto los preceptos y estatutos de Dios, del Dios vivo, de aquel que los llamó como pueblo suyo, los guió y hasta el día de hoy nos sigue guiando y nos sigue guardando. Si nosotros leemos de una forma así superficial el pasaje, vamos a llegar a la conclusión, vamos a creer quizá que el tema central acá es que Dios confundió la lengua de las personas, y creo que todo lo que leemos cuando leemos Babel, la Torre de Babel, lo primero que se nos viene a memoria es ahí el Señor confundió el idioma de las personas. Ahí, cuando toda la tierra tenía un mismo idioma, el Señor confundió el idioma y bueno, y ahí nacieron los idiomas. Eso es lo que generalmente sacamos del grueso del pasaje, ¿verdad? Ahora bien, este no es el tema central del pasaje, y es muy importante que lo tengamos en claro y que con el favor de Dios lo vamos a ver hoy. Este no es el tema central del pasaje. Lo primero que tenemos que entender, versículo 1, dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a entrar en el contexto. ¿Por qué toda la tierra tenía una misma lengua y todos hablaban las mismas palabras? Porque recuerden que un tiempo antes el diluvio se había llevado todo. Solamente 8 personas habían sido salvadas. Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Verdad? Noé, su esposa, perdón. Sus hijos y sus 3 nueras. Y por ende, todos hablaban el mismo idioma. Todos tenían las mismas palabras, la misma lengua. Y de ahí, de esas personas, es que empieza a formarse de nuevo la humanidad. ¿Verdad? Y por esta razón es que todos hablaban la misma lengua, el mismo idioma, y tenían las mismas palabras. Vos fíjate esto, algo que meditaba y pensaba. Nosotros tenemos la misma lengua en Uruguay, todos, pero no todos tenemos las mismas palabras. Si vamos al interior del país, vamos a darnos cuenta que no todos, hay expresiones incluso en el interior del país que nosotros no tenemos, más los que vivimos más cerca de la capital y los que viven en la capital, que quizás no lo entiendan. Alguna palabra o terminología que usan ellos para referirse a determinada cosa que decimos, ¿qué están queriendo decir? ¿Verdad? Y bueno, y cualquier país de habla hispana, vamos a llegar a la conclusión que a pesar de tener el mismo idioma, no tenemos las mismas palabras muchas veces porque no nos entendemos de repente. Si vamos a España, palabras que nosotros utilizamos de una forma acá, ya se usan de otra y hablamos el mismo idioma, pero las mismas palabras, no tenemos exactamente la misma terminología para referirnos a las cosas. Y en Latinoamérica pasa lo mismo, ¿verdad? Con Argentina, que quizás sea el país que se parece más a nosotros, ¿verdad? También nos acercamos a charlar con un argentino y quizás hay muchas palabras que nosotros, yo qué sé, por dar un ejemplo, la factura nuestra es el recibo que nosotros tenemos que pagar. Para ellos la factura son los bizcochos. Simplemente como un ejemplo. Y así miles de cosas, con montones de países de habla hispana. Pero en este caso no pasaba eso. Ellos tenían el mismo idioma y hablaban de la misma forma todo el pueblo. O sea que ellos se entendían perfectamente cuando hablaban. Se entendían perfectamente cuando hablaban. Utilizaban las mismas palabras. Entonces, dijeron... Voy a correr un poquito acá, permiso. En el versículo 2 y 3. 2, 3 y 4 vamos a leer. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego.
Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos al pueblo saliendo, ¿verdad?, del oriente y estableciéndose en una llanura, en un lugar cómodo. Yo qué sé, cuando vamos a acampar, generalmente buscamos un lugar en el que tenga todas las comodidades, que de repente haya algún árbol, agua cerca, yo qué sé, que el piso esté relativamente chato como para armar la carpa. Bueno, ellos lo que dijeron fue, acá hay una llanura, esto está bueno para armar una ciudad. Vamos a establecernos como pueblo, vamos a quedarnos acá, vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre. Ahora, en sí eso, si lo hablamos así, no tiene nada malo. Ellos venían y se estaban asentando como pueblo. Si lo leemos así, no tiene nada de malo. Pero para entender cuál es el sentido de la palabra, el sentido de lo que Dios nos está queriendo enseñar, tenemos que entender el contexto y los mandamientos que Dios había dado a este pueblo, ¿verdad?, previamente. En el capítulo 1 del libro de Génesis, tenemos un mandamiento dado de Dios mismo a Adán y Eva. Capítulo 1, versículo 28 dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla. Fructifican, multiplíquense y llenen la tierra. Llenen la tierra. Ahora bien, este pueblo pareciera que no había entendido muy bien el mandamiento que Dios les había dado, ¿verdad? Llenen la tierra. Quizás podemos decir, claro, vino el diluvio, destruyó todo, obviamente. Quedaron solamente 8 personas, el resto no tenían idea. La mayoría capaz que ya ni se acordaría o no sabría lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Pero el mismo pacto el mismo mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva se lo dio a Noé también, capítulo 9, del libro de Génesis. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, otra vez, multiplíquense y llenen la tierra. Acá tenemos un mandamiento claro de Dios para el pueblo. Claro. Bajaron 8 del arca y Dios le dijo claramente a Noé, llenen la tierra. Tengan familias. Llenen la tierra de personas. ¿Verdad? Y este pueblo pareciera no entender que Dios les había mandado llenar la tierra y se asentaron en un lugar. Llenar la tierra implica separarse. Llenar la tierra implicaba separarse, implicaba no quedarse en el mismo lugar, no estar haciendo lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Y estaban declarando querer vivir como un pueblo autónomo, ¿verdad? Querer vivir de espalda a lo que Dios ya había mandado por su bien y para el bien de toda la tierra, lógicamente. Si nosotros leemos el versículo, leemos el versículo 8, el versículo 4, del capítulo 11, del que estábamos compartiendo ahora, pareciera que ellos estaban más preocupados por hacerse un nombre a que el nombre de Dios fuera conocido. Cuando ellos estaban edificando la torre y edificando la ciudad, su interés o su miedo era que si ellos eran esparcidos por toda la tierra, fueran conocidos como aquellos que edificaron la ciudad y la torre enorme. Y que creo que nosotros siempre tenemos muy arraigados nuestras costumbres, y todos los que de repente se van a otro país o han tenido la oportunidad de vivir en otros países, algo que remarca el uruguayo en particular es su costumbre, su manera de ser, y sentimos ese orgullo de ser uruguayo, ¿no? Y de nuestras costumbres. Y así cada persona en su país. Pero estas personas querían ser conocidas como aquellos que habían hecho la torre gigante, que habían edificado una torre que llegaba hasta el cielo, ¿verdad? Y una ciudad monumental, quizá también habían encontrado más sencillo el construir con ladrillos en lugar de piedra, y por esta razón vieron que era más fácil y menos gravoso edificar con ladrillos que con una piedra gigante para hacer la torre. Y quizás iban a avanzar más rápido, no lo sé, no lo dice a ciencia cierta, pero lo podemos especular. Pero ellos tenían más miedo en que cuando fueran esparcidos
no se los conociera por esto que ellos estaban haciendo. Estaban más preocupados en ganar un nombre, en tener un nombre que en glorificar a Dios. Como les decía, llenar la tierra implica separación. Llenar la tierra implicaba que el pueblo se separara, que no se quedara, que no se asentara. Y si ellos no cumplían este mandamiento de Dios, estaban yendo contra la misma palabra de Dios, lo que Dios les había demandado. Entonces, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención en esto de hacerse un nombre. Y creo que es muy importante, quizá todos lo entendemos, todos lo sabemos, porque tenemos el librito claro del orgullo y del ego y de la altivez y de que yo no quiero ser orgulloso, pero Dios da un nombre a la gente. Y cuando hablamos de un nombre, hablamos de renombre, hablamos de exaltar. Cuando Dios le da un nombre a alguien, no un nombre, no tu nombre de pila, sino que te da un nombre, te exalta sobre algunas cosas. Es Dios quien lo hace. Ahora, el problema con esto es que el pueblo era el que estaba buscando un nombre y no Dios quien estaba dando un nombre a este pueblo. Dios no quería que el pueblo fuera conocido por el pueblo que edificó la torre, sino que Dios quería que este pueblo fuera identificado con su nombre. Pero el pueblo estaba más preocupado porque se los conociera de esta forma. Y esto, mis hermanos, siempre es vanidad. Una persona que busca ser reconocido, exaltado, sobre lo que sea, de cualquier manera, siempre es vanidad. Todo lo que no venga de nuestro corazón para exaltar a Dios, todo lo que no venga con un deseo genuino de exaltar a nuestro Dios, es vanidad. Porque buscar un nombre es eso, es vanidad. Siempre. Nunca vamos a ver a una persona que trata de ser conocida por otra cosa que no sea vanidad. Ahora, si esta persona está tratando de que Dios sea conocido, y Dios realza o exalta el nombre de esta persona para que Él sea visto en esta persona, es un tema súper y mega diferente. Versículo 2 del capítulo 12 de Génesis, tenemos un ejemplo. Y lo vamos a ver en la vida de Abraham. Dice, capítulo 12 de Génesis, versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Dios va a hacer de Abraham una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Engrandeceré tu nombre. Dios es engrandeciendo el nombre de Abraham. Todos, o la gran mayoría, conocemos el devenir de la historia. Igual lo vamos a compartir más adelante. Vamos a verlo en Filipenses también, capítulo 2. Si quieren, no lo busquen para hacerlo más dinámico, pero lo escuchamos y bueno, el que lo quiera anotar y si no, mira el video después. Capítulo 2 del libro de Filipenses, de la carta a los Filipenses de Pablo. Mira qué impresionante lo que dice acerca de Jesús. Capítulo 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios, a Jesús, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No tengo que explicarles acerca de Jesús en este caso, pero si quieren entenderlo, vean unos versículos más atrás, versículo 5. Haya pues en ustedes, en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, siendo Dios, no buscaba un nombre, sino que buscaba glorificar al Padre a través del mandamiento, de la voluntad del Padre. Cristo no vino a cumplir sus deseos. Cristo vino a vivir la ley perfecta de Dios. Él se despojó totalmente y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros tenemos, por ejemplo, a Jesucristo, Dios hecho hombre, se despojó totalmente y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, entendemos que de ninguna forma tendríamos que tomar el ejemplo de este pueblo en Babel. ¿Verdad? Versículo 5 dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Quizá Dios descendió para ver la edificación, quizá Dios descendió para ver si estaban bien puestos los cimientos de la torre o de la ciudad. Dios de alguna manera debe estar mirado, debe haber descendido a bajar, descendido a ver la forma en la que estaban edificando o la manera en la que trabajaban, si estaban trabajando en unidad o no. No, es una pregunta retórica, lógicamente no. De ninguna manera. Al igual que con el Evangelio, si Dios no interviene cuando nosotros estamos totalmente cegados haciendo nuestra voluntad, nosotros seguimos derecho haciendo lo malo. Si no es Dios interviniendo de alguna forma. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos lleva siempre al arrepentimiento y las rodillas al piso. Pero es necesario que Dios intervenga en nuestros corazones porque nosotros somos igual que estas personas. Exactamente iguales. Porque nuestro pecado o nuestra carne que está viciada de pecado totalmente en todas nuestras áreas de nuestra vida, en las áreas de nuestras emociones, en la carne, en todas las cosas, el pecado alcanzó. El pecado manchó nuestras voluntades. Están todas corrompidas. Y siempre, si nosotros no nos sometemos a Dios, vamos a hacer lo mismo que los de estas personas en Babel. Si no, como decía, si no fuera Dios, así como con el Evangelio, interviniendo en nuestros corazones, estas personas nunca se hubiesen vuelto a hacer lo correcto, a hacer lo que era agradable delante de Dios. Y hay algo positivo dentro de lo malo, hay algo positivo en el versículo 6. Vemos el poder que hay en la unidad. Porque hay poder cuando las personas se unen, ¿verdad? Solo vemos claro que él dice: y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estaban totalmente convencidos, se habían puesto de acuerdo, hablaban las mismas palabras. Hay otras versiones que dicen: y nada les será imposible. Ahora vean, en la unidad hay un poder tremendo. Cuando las personas se unen para hacer algo, si se ponen de acuerdo, lo van a llevar a cabo y adelante seguramente. O imagínense si en lugar de tener unidad para lo malo, hubiese unidad en el espíritu para lo bueno, para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Imagínense una iglesia unida en el espíritu, haciendo lo que Dios ama que haga la iglesia, sería verdaderamente imparable. Y a veces pensamos en la iglesia unida para hacer. Pero ¿saben qué? La iglesia unida para morir a uno y tener el trato entre nosotros para entender que el que está al lado es aún mayor que yo, o tendría que estimarlo como mayor que yo. El Señor Jesús decía cuando oraba: Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno, para que los de afuera crean. La iglesia necesita estar unida porque si no los de afuera no van a creer. Porque el de afuera es astuto también. Y cuando ve una iglesia desunida, se lo puede confundir 1, 2, 3 veces. Pero a la cuarta vez se va a dar cuenta. En algún momento se va a dar cuenta, acá hay un problema. Cualquier persona que entre por esa puerta, que nos conozca un tiempito, que tenga un trato de un tiempito entre nosotros, se va a dar cuenta si la iglesia está unida o está desunida. Se va a dar cuenta si hay problemas entre fulano y mengano y perengano. Y si verdaderamente la iglesia está funcionando como cuerpo. ¿Verdad? En unidad. Unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, como dice en Efesios. Ahora, bueno, es lo positivo que podemos ver acá. El poder que hay en la unidad. En este caso, lamentablemente, era para lo malo. Era para hacer lo que Dios no les había mandado hacer. Vemos también una conversación intratrinitaria ahí también, en el versículo 7. Y es impresionante cómo Dios nos deja ver cómo funciona esta Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos la conversación. Ahora pues, descendamos. No voy a descender o desciendan ustedes. Descendamos.
y confundamos allí la lengua, y confundamos allí la lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios podría haber bajado y, yo qué sé, trastornado, tirado lo que estaban haciendo en la torre, tirar, se le vino abajo la torre y no permitir tirar vientos, destruir todo, pero Dios no hizo eso. Porque Dios no estaba interesado en que ellos dejaran de hacer eso. Dios estaba interesado en que ellos llenaran la tierra. Dios no quería que solo dejaran de pecar trayéndolo a nuestra vida. Dios quería que ellos se acomodaran en hacer la voluntad de que Él les haya mandado hacer. No es, no hagas esto y seguir en otro canal hasta que vuelvas a pecar. No, Dios le estaba diciendo, voy a confundir la lengua para que ellos hagan lo que yo les mandé a hacer. No solamente que desistan de hacer la torre o que dejen de hacer la ciudad. Quiero que dejen de pecar y que hagan lo que yo les mandé. Que vayan y llenen la tierra. Y llenen la tierra. Y hay algo tremendamente positivo en cuando Dios, y es importantísimo, como siempre decimos, generalmente lo comento creo que en todas las prédicas, que a pesar de que sea el Antiguo Testamento, sea cualquier relato, siempre tenemos que tener la costumbre, la sana costumbre, de traerlo a nuestra vida hoy, de qué estar hablando, cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida, a mi situación, al tiempo contemporáneo en el que vivimos. ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Verdad? ¿Cómo puedo traerlo a mi vida? Y si yo veo a Dios confundiendo los planes perversos y pecaminosos de un pueblo entero, a través de situaciones, porque imagínense esto, imagínense estar trabajando todos juntos y en ese momento no había traductor de Google, no había otra persona que conociera quizá la lengua, yo conozco la lengua de aquel, vengan que los enseño, les hago de traductor, no había forma. Imagínense que empezaron a hablar todos diferentes idiomas y no se entendían, pero nada, y quizá congeniaban, aquel habla el mismo idioma que yo, me voy con aquel pueblo, y este pueblo de acá habla el mismo idioma que yo, me voy con aquel otro, porque no puedo coexistir con todo. Es al cohete, no lo vamos a entender. Y vean cómo Dios utiliza situaciones que parecían desesperantes para Él hacer su voluntad en nuestra vida y que nosotros podamos cumplir su voluntad. Dios no lastimó al pueblo, o quizás en el único lugar que le pegó fue en el ego. Dios no lastimó al pueblo, Dios simplemente los esparció, dijo, acá no los quiero, y quiero que hagan otra cosa. Y ven la bendición que hay en haber sido dispersados. Generalmente, cuando nosotros nos encontramos bajo situaciones que muchas veces creemos que es por decir, ay, que me está yendo mal por esto, me está yendo mal por aquello y lo otro, y no nos estamos dando cuenta muchas veces que es Dios con amor, con mucha ternura, en las situaciones que vivimos, que aunque parezcan dolorosas, feas y que nos desesperan, es Dios con mucho amor y ternura, llevándonos a volvernos a Él, a volver nuestro corazón a Él. Una y otra vez Dios está preocupado en que nosotros nos volvamos a Él. Dios es un Dios amoroso. A veces parece que fuera... Nosotros cuando pecamos lo vemos quizá muchas veces como un Dios que se enoja y castigador y no queremos ir a Él. Y no queremos, Dios, pero... ¿por qué pequé, hice esto, aquello, lo otro? Y a veces nos cuesta volver, eso es algo, es el ABC, pero a veces nos cuesta volver y nos cuesta, o queremos ir arrepentidos, queremos ir ya sintiéndonos perdonados nosotros ante Dios, yo ya me siento bien con lo que hice, así que ahora vengo delante de vos. No, Dios quiere automáticamente, después de tu error, que vos vayas, que vayamos enseguida a Dios. Y Dios hace esto con este pueblo, lo esparce lo esparce sobre la faz de la tierra, para que el pueblo se vuelva de nuevo a Dios. Y vamos a ir al libro de los Hechos, yo lo leo y si quieren lo anotan ahí. Dice, algunos quizás tengan conocido el relato, dice el libro de los Hechos capítulo 17, de cuando Pablo le predica sobre el Dios no conocido. Dice el versículo 26 y 27. Dice lo siguiente, dice, de un solo hombre, haciendo referencia a Adán, de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan
en toda la tierra y les señaló el tiempo y el lugar en que deben vivir. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. ¿Para qué Él los esparció y les dio lugar donde tenían que vivir? Para que buscaran de nuevo a Dios. De un solo hombre Él hizo todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Y les ha señalado el tiempo y el lugar en el que deben de vivir para que busquen a Dios. Y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Hay una bendición tremenda en que Dios nos corrige y nos saque, que nos corrige y nos saque de esa mala forma o ese pecado en el que venimos andando y que nos separa de hacer la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan en Filipenses cuando Pablo le dice que es necesario despojarse del pecado y del peso que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. El peso que nos asedia muchas veces no es un pecado, pero sí es un peso que no nos permite correr la carrera de la fe de una forma cómoda. Algo que nos tranca, algo que no nos permite hacer la voluntad de Dios, algo que no nos permite correr con ser sigiloso, se me fue la palabra. Algo que no nos permite correr cómodamente la carrera de la fe, ¿verdad? Y eso muchas veces no es un pecado, pero sí es algo que molesta, es algo que como Babel, como la torre de Babel, me separa de la voluntad de Dios, me separa de lo que Dios me mandó. En este caso al pueblo le había mandado llenar la tierra, hacer familias, llenen el mundo de personas, lleven mi nombre. Cuando los conozcan, no me interesa que los conozcan por lo de la torre. Cuando te conozcan, no me interesa que te conozcan por el que hizo que tiene una empresa, por el que tiene, yo qué sé, porque el que le fue muy bien en la vida y pasamos a ser esos cristianos casi de la prosperidad, o estamos deseando que nos vean como la persona perfectita cuando no somos personas perfectas. Cuando tenemos que desmitificar el cristiano perfecto, a la persona que tiene que andar el autito, y ustedes quizás no lo vean así porque gracias a Dios acá se predica el Evangelio y predicamos doctrina, pero hay iglesias, hermano, que si usted no viene con el autito y si usted no tiene una casita y si usted no tiene una vida próspera, usted anda en pecado, y eso es una mentira, eso es una tontería. Tenemos que dejar y sacar esa mentira de la cabeza de la iglesia de Cristo. Muchas veces los que viven de esta manera ni siquiera son iglesia de Cristo, porque ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. A mí no me interesa que me conozcan como mirá que bien que lo aquel. ¿Por qué? Porque es cristiano. No. Eso es mentira. Eso es mentira. Y es la mentira más grande que se ha predicado en los últimos tiempos. Y la forma más vil e inmunda de torcer el verdadero Evangelio de Jesucristo, que nos llama a sufrir y a padecer. Que no nos llama a que nos conozcan por lo que hacemos, sino es glorificar a Dios. Si no es glorificar a Dios, si nos dan un cargo en algún lugar, si nos ponen en donde sea, si no es glorificar a Dios, no me importa, es vanidad. Es vanidad. Si yo no exalto el nombre de mi Señor con lo que hago, es vanidad. Si yo busco que me conozcan, es vanidad. Ahora, si yo busco exaltar a Dios y Dios me exalta sobre otra persona, nunca te vas a parar sobre la cabeza de las personas sobre las que Dios te exaltó, sino lo que las vas a querer servir, las vas a querer amar, las vas a querer cuidar. Porque a eso vino Jesús. Y de esa forma tenemos que vivir nosotros. Ahora, estas personas en Babel no lo entendían así. Estas personas en Babel no lo entendían así. Y lo más tremendo es que Dios había exterminado totalmente todo lo que había en la tierra, animales y personas. Pero el problema del hombre no quedó en el agua, seguía en el corazón de estas 8 personas que volvieron a tener esta tarea de llenar la tierra y sojuzgarla. Y es impresionante, mis hermanos, porque no se murió ahí y no se va a morir si nosotros no lo matamos en la cruz. Si nosotros no vamos donde Cristo y no morimos todos los días a este carácter inmundo que tenemos, que busca hacer su voluntad y que busca exaltarse siempre sobre los demás. Y eso, aunque suene duro, eso sos vos y eso soy yo si me alejo de Cristo. Es difícil, pero es verdad.
Es difícil, pero es verdad. Esa es la condición del hombre cuando no estima a Dios, cuando se acerca a Dios a medias, cuando no busca hacer la voluntad de Dios. Y es difícil, pero es la realidad. Y al final, estas personas en Babel, que nosotros las llamamos Babel porque hoy entendemos, y Dios les dio este nombre, tuvieron el nombre que querían, pero ellos no querían llamarse Babel, ellos querían quizás ser llamados los de la torre mega gigante, los de la torre colosal, las personas que edificaron esta ciudad, este imperio. Pero no, Dios les dijo no, se van a llamar Babel, porque ahí fueron confundidos, y ahí van a llevar mi afrenta, ahí van a llevar delante de ustedes el error, su desobediencia. Y esa marca la tenés vos y la tengo yo, como les decía, si nos alejamos de Dios. Y ya no lo podemos ver como con orgullo. Ninguno lo podría ver con orgullo. Y es impresionante ver cómo Dios hace esto. Desbarató toda una ciudad, todo su pueblo, por amor a ellos mismos. Porque lo que estaban haciendo los iba a destruir. Y Dios quería, es tanto el amor que Dios nos tiene, es tanto el amor que Dios nos tiene, que Dios muchas veces nos saca de esa aparente seguridad que nosotros estamos forjando para Él mismo forjar su carácter en nosotros y Él mismo glorificarse a través de nosotros. Porque ese es el sentido de nuestra vida. El cristiano fue llamado para dar gloria a Dios. Para gloria mía los creé, dice el Señor en Isaías. Ese es el fin de nuestra vida, darle gloria a Dios. Ahora, algo que de verdad me maravilló, pero me maravilló un montón, es ver cómo Dios, ahí en Babel, en ese momento, hace miles de años atrás, cómo Dios te alcanzó a vos y me alcanzó a mí. Y es impresionante, mis hermanos, porque vemos el amor y vemos que Dios es omnisciente, que Dios es todopoderoso, que Dios puede ver las cosas que nosotros no vemos. Veía el futuro y te veía a vos y me veía a mí. Y eso es impresionante, ver cómo tenemos después de la Torre de Babel, enseguida después, como título, los descendientes de Sem. Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Noé. Y Sem era el primer hijo. Y ahora vemos toda la descendencia. No la vamos a leer toda para que no sea muy engorroso y extenso, pero vamos al versículo 24, dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Esto era Nacor, hijo de Sem. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Aram. Abraham, el padre de la fe, de quien viene el linaje hasta el papá en la tierra que cuidó a Jesús, José. De ahí viene también el rey David. Toda la descendencia y la promesa que Dios le hizo a Abraham, cuando le dijo, en ti te haré un padre engrandecido, le dijo Dios a Abraham, un padre de muchedumbres. Dios le dio un hijo a Abraham, aún su esposa siendo estéril. Dios seguía mostrándose un Dios sobrenatural y poderoso, que estaba preocupado en que el hombre confiara en Él a través de cualquier situación. No importa lo que esté pasando, yo sigo teniendo mi promesa vigente para vos, le decía. Y Abraham se rió y no creyó porque era un hombre de edad avanzada, pero así todo, Dios lo que quería hacer no terminaba solamente en Abraham, sino que terminaba en vos y en mí. Porque cuando Dios, como decían otras prédicas anteriores, cuando Dios estaba hablándole acerca de la arena y de la tierra, del polvo de la tierra, la cantidad, si fuere posible contarlo, las estrellas del cielo, si fuere posible contarlo, haciendo referencia a la multitud que iba a venir por causa de él creer en la promesa de Dios. En Isaac te será llamado descendencia. Abraham, su hijo Isaac, tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene a su hijo Jacob. Jacob peleó con el ángel y fue cambiado su nombre a Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios. Y de acá tenemos toda la genealogía hasta llegar a Jesús.
Jesús, Hijo de Dios, quien me salvó a mí y a todos los que creen en su nombre y los que ponemos nuestra confianza en Él. ¿Todo por qué? Porque Dios intervinió en Babel y le dijo, no, muchachos, acá no se queden ustedes. Se van y cada uno llena la tierra, como le mandé. Acá no se quedan. Y se fue Abraham a Canaán y ahí empezó todo el devenir de la historia. Ahora, es impresionante para mí ver cómo Dios aún sigue obrando de la misma forma con nosotros. Cómo Dios sigue trabajando de la misma forma. Yo no sé muchas veces los pormenores en tu vida, yo no sé quizás las cosas que te están asediando o pasando en tu vida personal, no tengo manera a veces de saberlo. A veces son cosas muy personales. Pero el corazón de esta gente de Babel sigue en nosotros, sigue estando a veces. Sigue estando a veces, no, está siempre. Si no nos acercamos a Dios, va a seguir aflorando. Ahora, Dios sigue siendo el mismo Dios que te permite pasar por situaciones, por este tipo de cosas, ¿verdad? Te trastorna y cambia el idioma para que vos hagas lo que Él quiere que hagas. Él mueve cielo y tierra para que... No, acá no te quiero, esto no quiero que lo hagas. Y lo vas a seguir haciendo, y vos vas a seguir peleando contra Dios, hasta que diga, tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que hacer lo que Dios me manda a hacer, tengo que hacer las cosas que Dios me manda a hacer. ¿Verdad? Y tenemos que quizá no esperar a estar todos rotos, hechos bolsa, medios tirados, para decir, voy a llenar la tierra, Señor. No llenen la tierra tampoco tanto porque ya tenemos bastante. Algunos ya cumplimos con la patria. Pero es real. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Si Dios hoy de alguna forma movió tu corazón, si Dios hoy, no te voy a pedir que te pares, que vengas, que vamos a orar por vos, no. Pero si Dios hoy de alguna forma movió tu corazón, o te sentís que Dios te está separando, o sentís que Dios te está aislando, o sentís que Dios te está no separando solo del resto, sino acercándote a Él de esta forma, en el dolor, en la aflicción, en los problemas que puedas estar pasando. Date cuenta que es Él queriendo que vos te acerques a Él de nuevo. Que te acerques a Él de nuevo, que vuelvas tu corazón a Él. ¿Por qué? Como les leía en el libro de los Hechos, como había hecho con este pueblo, los separó para que busquen a Dios. Y esa es otra pregunta que también me hago yo, y que te la puedas hacer vos, ¿no? Tu relación con Dios, tu comunión con Dios, la oración, el abrirme delante de Dios, porque a veces también reducimos a la comunión con Dios a una mera oración rápida y no nos damos cuenta, entramos en esa, pero la comunión genuina, la real, la que yo me abro delante de Dios, la que yo le expongo mi corazón a Dios, la que yo me abro delante del Señor y es el Espíritu de Dios haciéndome entender y viendo mi pecado. El pecado ese que no queremos a veces, obviamente, mostrar a los demás, pero el pecado que delante de Dios sí tenemos que abrir. Ese pecado que de verdad no te gusta hablar, del que obviamente no se lo dirías a nadie, pero quizás delante de Dios es hora de que agarre y diga, Señor, necesito cortar con esto, Señor. Necesito acercarme a vos, necesito volver mi corazón a vos, necesito ir a vos. Porque no hay otra forma. Si Dios te está separando hoy de nuevo, si Dios vos sentís que Dios te está quitando de esa aparente seguridad que vos estabas formando y forjando, si ves que Dios te está llevando a Él, no le pongas el freno, no seamos porfiados, volvámonos al Señor, sirvamos al Señor con alegría, seamos uno también, como dice la palabra, seamos uno, porque hay tremendo poder en la unidad, pero seamos uno como el Padre y Cristo son uno. Seamos uno con un corazón genuino, sincero, como el Padre es uno. Hablamos en la prédica, que fue de tremenda bendición la prédica del sábado pasado, y yo le decía un poco a mi esposa, porque también entramos a veces en el chiste, ¿no?
no me importa. Pareciera chistoso, ¿no? Pero no usen esos temas como chiste, porque no es un chiste. El no me importa, porque es verdad, la prédica era correcta, es muy correcta. Pero a veces tendemos a trivializar y nos quedamos con la parte que pareciera chistosa. Y nos olvidamos que de verdad la palabra nos habló y nos habló fuerte, nos habló todo. ¿Verdad? Y no podemos estar entremetiéndonos en lo que no nos llama el Señor. Pero es tan real que la vida cristiana es el sacar el corazón hacia afuera, sacar el corazón a Dios hacia afuera, el no formar este tipo de babeles. No somos hombres fuertes, no tenemos que formar un carácter que la gente diga, oh, qué estoico esta persona, qué impresionante. No, tenemos que de verdad entender que somos hombres débiles, hombres y mujeres débiles, que si no nos rendimos a un Dios fuerte, no tenemos forma de llevar adelante una vida cristiana. Nada espiritual, como se predicaba también, se puede sostener de otra manera que no sea con cosas espirituales. No podemos sostener una reputación de cristiano si no es viviendo como un cristiano. Y Dios lo que quiere es que vos y que yo vivamos como cristianos. Vivamos como cristianos, que no aparentemos y que no busquemos ser o parecer o tener un renombre, sino que busquemos glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios te exalta, mi hermano, gloria a Dios, y me pongo feliz. Pero tu carácter tiene que reflejar a Dios. Si no, va a ser grande la caída. Tenemos cena del Señor. Voy a orar y voy a terminar.